Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu protagonizan una emotiva reconciliación familiar que nadie esperaba. Después de años sin hablar con su padre, Halil İbrahim Ceylan finalmente accedió a reencontrarse con él gracias a la insistencia y el apoyo emocional de su pareja, la también actriz Esla Turkoglu. Esta historia real, llena de emociones intensas, ha tocado el corazón de miles de seguidores y se ha convertido en el tema más comentado en redes sociales. Todo comenzó hace unas semanas cuando Esla notó una tristeza persistente en Halil. Aunque él intentaba disimularlo, ella lo conocía demasiado bien. Halil, sé que hay algo que te duele profundamente. ¿Por qué no hablamos de ello?, le dijo ella una noche mientras cenaban en casa. Él bajó la mirada, tomó aire y respondió con voz baja, es mi padre. Hace años que no hablamos. Hay muchas cosas no resueltas. Esla, con su característico temple dulce pero firme, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a hablar con él sobre la importancia del perdón y la sanación emocional. La vida es corta, Halil. No dejes que el orgullo te impida sanar una herida que solo tú puedes cerrar, le decía una y otra vez. Durante días, la conversación se repetía. Halil dudaba, pero cada palabra de Esla iba sembrando una semilla. Finalmente, una mañana, Halil la miró con ojos brillantes y le dijo, tienes razón. Estoy listo para hablar con él. Pero necesito que estés a mi lado. La cita con su padre fue pactada en una cafetería discreta en el corazón de Estambul. Esla y Halil llegaron puntuales. Él, visiblemente nervioso, ella, serena pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando el padre de Halil entró al lugar, el silencio reinó por unos segundos. Fue un momento congelado en el tiempo. Merhaba baba. Bola papá, dijo Halil con voz temblorosa. El hombre, con los ojos vidriosos, no dijo nada por unos segundos. Luego se acercó y lo abrazó con fuerza. Fue en ese instante cuando Esla no pudo contener las lágrimas. Las emociones eran demasiado fuertes. Verlos abrazarse fue como ver sanar una herida abierta por años, confesó luego a una amiga cercana. Durante la conversación, se dijeron muchas verdades, se pidieron perdón y se cerraron capítulos dolorosos. Halil confesó sentirse liberado, como si hubiera soltado un gran peso que llevaba en el alma. Gracias, Esla. Sin ti, esto nunca habría pasado, le dijo al salir de la reunión. Aquel encuentro marcó un antes y un después en la vida de Halil. En los días siguientes, su semblante cambió. Caminaba más ligero, sonreía con más frecuencia y dormía mejor. Esla lo notaba y se alegraba en silencio, sabiendo que había hecho lo correcto al empujarlo suavemente hacia la reconciliación. Pero lo que no esperaban era que aquel reencuentro familiar desencadenara una cadena de eventos que los llevaría aún más lejos. El padre de Halil, visiblemente conmovido por la oportunidad de recuperar a su hijo, pidió una segunda reunión, esta vez en casa. Quería cocinar para ellos, preparar el platillo favorito de Halil de la infancia, dolma de hojas de parra. Cuando llegaron a la modesta casa del padre, Halil se detuvo un segundo frente a la puerta. Era la primera vez en más de 10 años que cruzaría ese umbral. Esla lo tomó de la mano, le sonrió y le susurró, todo estará bien. Y lo estuvo. La comida estuvo llena de recuerdos, de risas tímidas al principio y carcajadas sinceras al final. Entre plato y plato, el padre mostró fotos antiguas, cartas que nunca envió, y Halil escuchaba, por fin, con el corazón abierto. Con el tiempo, los encuentros se volvieron frecuentes. Incluso comenzaron a hacer pequeñas escapadas juntos, como ir al Bósforo a pescar, actividad que ambos amaban. Halil sentía que estaba recuperando algo que creía perdido para siempre. Y en medio de todo esto, su vínculo con Esla se fortalecía aún más. Ya no solo eran pareja, sino cómplices en la reconstrucción de una vida. Un día, mientras paseaban por el parque Emirgan durante el Tulipán Festival,
Alil se detuvo, miró a Esla y le dijo, quiero que este amor siga floreciendo, como estos jardines. Ella sonrió, sin imaginar lo que venía. Alil se arrodilló, sacó una pequeña caja del bolsillo y, con voz emocionada, le preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Esla, con lágrimas en los ojos, dijo que sí sin pensarlo. El parque entero pareció aplaudir con el viento. La noticia del compromiso se viralizó en redes. Sus fans celebraron con ellos como si fueran parte de su familia. Los mensajes de apoyo, bendiciones y cariño no tardaron en llegar de todas partes del mundo. Incluso algunos medios internacionales cubrieron la historia, resaltando cómo el amor verdadero puede sanar heridas profundas. La boda fue un evento íntimo pero hermoso. Se celebró en una antigua finca en los alrededores de Zapanca, rodeada de naturaleza. Solo asistieron familiares y amigos cercanos. El padre de Alil, visiblemente emocionado, fue quien lo acompañó al altar. Aquello conmovió a todos. En su discurso, Alil dijo, gracias por enseñarme que nunca es tarde para perdonar. Y gracias a ti, Esla, por ser el puente que me devolvió a mi origen. Después de la boda, la pareja decidió tomarse un tiempo lejos del foco mediático. Viajaron por la costa del Egeo, explorando pequeños pueblos y disfrutando de una vida sencilla. Compartían fotos discretas, solo para mantener informados a sus seguidores más leales, pero se enfocaban en ellos, en el presente. A su regreso, retomaron sus proyectos profesionales con más fuerza que nunca. Firmaron contratos para protagonizar una nueva serie juntos, un drama romántico basado en una historia real. Muchos dijeron que el guión tenía elementos autobiográficos, y quizá era cierto. Lo que vivieron había dejado una huella imborrable en sus almas. La serie fue un éxito rotundo. Cada capítulo era tendencia, y la química entre Alil y Esla traspasaba la pantalla. Pero lo más importante era que, detrás de cámaras, seguían siendo los mismos, cómplices, amigos, y ahora, esposos. Un año después, en una entrevista exclusiva, Alil dijo, antes pensaba que algunas heridas simplemente se quedaban abiertas. Pero aprendí que el amor, cuando es real, tiene el poder de sanar. Y yo soy testigo de ello. Esla, a su lado, añadió, lo que vivimos no fue perfecto, pero fue auténtico. Y eso es lo que más vale. Sus palabras resonaron con fuerza entre sus fans. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias relaciones, sus propios conflictos sin resolver. Algunos se animaron a reconectar con familiares lejanos, otros simplemente entendieron que la sanación empieza con un primer paso. Hoy, Alil y Esla siguen siendo un símbolo de esperanza. Su historia no solo es romántica, sino profundamente humana. Una historia que nos recuerda que detrás de cada celebridad hay un corazón que late, que sufre y que ama. Y quizás, lo más importante, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Alguna vez ayudaron a alguien a sanar con su familia? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Y si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Hasta la próxima historia emocionante.